Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al Ateneo de Santander por acogernos en este acto. Muchas gracias, Marisa, por tu voz y por esa preciosa canción. Estamos aquí para celebrar la aparición de un libro, de una novela. El autor es Avelino Seco Muñoz y trata de un grave conflicto latente y también presente que existe en nuestra sociedad, que existe en el mundo y que Avelino sitúa en un momento muy concreto y en un área muy concreta que es la ciudad de Burgos, en un seminario que se inventa él para que haya allí ese conflicto. El conflicto está entre gente que sueña un futuro especial, un futuro podemos denominar conciliar para el futuro, para la vida de la sociedad, y otra gente que lo rechaza y que se opone. Es un conflicto muy viejo y que sigue existiendo hoy y que tendrá futuro también. Avelino lo sitúa en un sitio muy concreto, pero a nivel global, a nivel mundial, a nivel universal, la figura que encarna ese conflicto es el Papa Francisco. Y como el Papa Francisco le tenemos todos presente y está de cuerpo presente hoy, hemos decidido pediros que, si no os parece mal, le tengamos un minuto de silencio en su honor. O más tarde a través de los medios de comunicación. Eh, Quiero dar las gracias a Avelino por haberme invitado a formar parte de esta presentación, y creo que lo hace porque sabe que he asistido desde el momento de la gestación de la novela, he asistido a su gestación, a su concepción y a su parto. En justa correspondencia, porque Avelino y yo somos amigos desde hace muchísimos años. Somos amigos, como decía Herodoto, desde antes de que entrara el Medo, es decir, desde antes de que empezaran las guerras médicas. Y Avelino también me asistió a la frágil y humilde obra que yo he escrito, también asistió en su momento, y recuerdo sobre todo obra narrativa, obra literaria, y recuerdo sobre todo, él también lo recuerda, que gestionamos juntos en una ocasión la primera obra de teatro que yo escribí, y que para representar a Santander hubo que pedir permiso gubernativo. Leopoldo Rodríguez Alcalde era entonces el que daba los permisos, la censura o no, y nos dio permiso a Avelino, te acuerdas perfectamente, nos dio permiso con la condición de que cambiáramos el título de la representación. Eh, para mí es un lujo compartir con los compañeros esta mesa. El conflicto que plantea la novela de Avelino
tiene como escenario un seminario para la formación de curas en la ciudad de Burgos. Es un conflicto actual, pero reducido, porque ya no es como en la época antigua donde los seminarios estaban rebosando y eran de cientos y cientos de estudiantes. Ahora es más pequeño y es un lío que hay en ese seminario. Es un problema que tienen esos seminaristas y esos profesores, pero es un problema de curas, ya digo, es un problema en el fondo que se enfrentan personalidades e ideas diferentes, pero que también es un problema general y global. Yo diría que, por ejemplo, el hecho de que Vance haya estado el domingo con el Papa en Roma y que en este momento de precónclave se vean ahí los intereses globales, eso es un síntoma evidente de que el problema que se plantea, el problema que plantea Avelino en la novela, ese conflicto es un conflicto general, universal o de trascendencias globales. Para que esta novela de Avelino haya tenido categoría de novela y haya tenido esa consistencia, ha tenido que cumplir tres condiciones. Una, la verosimilitud. Otra, el conflicto. Y otra, la ficción. Me voy a referir brevemente a las tres cosas. La verosimilitud. Hace unos días, Álvaro Pombo, que mañana recibirá el merecido premio Cervantes de manos del rey, publicaba un artículo en el diario Montañés, maravilloso, sobre esto de la verosimilitud. Decía nuestro novelista que la verosimilitud, esta palabra tan larga, se puede descomponer en dos, vero y similitud. Vero parece que se refiere a verdad, similitud se refiere a lo contrario, que se parece a la verdad, pero que no es la verdad. Si fuera la verdad, sería la verdad. Pero Álvaro Pombo nos decía, no es la verdad como tal. Es algo que se parece a la verdad. El conflicto que tiene la Iglesia, el conflicto que tiene el mundo globalizado, ¿es verdad? Es como lo cuenta Avelino, es así. Avelino es un doctor en filosofía, es un profesor, es un sociólogo. Podría habernos hecho una tesis o había escrito un tratado o un ensayo. Pero ha escrito la novela, ha optado por la novela. Y no es por casualidad, porque la novela tiene una parte, en su ficción, en su imaginación, tiene una parte que es verdad y si no lo es, puede ser verdad. Puede llegar a ser verdad, más verdad que la propia verdad. Álvaro Pombo, que tiene un estilo maravilloso y no es ningún estilo superficial, sino que es un estilo de tapiz profundo, cita a San Buenaventura para hablar de esto de la verosimilitud. Cita a San Buenaventura, un filósofo del siglo XIII, donde dice que la verdad, que esto de la verosimilitud, que esto de la verdad es como un pensamiento. Es un pensamiento. Pero es un pensamiento que se consagra por asentimiento. Es decir, la verdad es cogitatio, dice, cum assensum o cum dissensum. Cum assensum, cum dissensum. Que estamos de acuerdo con ese pensamiento o estamos en desacuerdo. Bueno, la verdad, para sentirla o para ti sentirla, el novelista tiene que suspender su criterio y lo suspende. Es decir, el novelista
ve que aquello que ha hecho como creador es bueno, en eso se parece a Dios, ve que es bueno, lo da a los clientes, a los lectores, pero él es el cliente, es el lector, somos nosotros los que asentimos o disentimos de la verdad que el novelista ha contado. Es una visión muy bonita que da Álvaro Pombo y que les traigo aquí. La verdad tiene que ver, esta verdad suspendida, tiene que ver con la fantasía, con la imaginación. No sé, creo que voy a pasar directamente a hablarles de por donde tenía que haber empezado, que es hablarles del autor. Porque he preferido hablar del conflicto, porque el conflicto está hoy vivo en estos acontecimientos que estamos viviendo toda la sociedad a través de los medios de comunicación. El conflicto de la novela está vivo hoy a nivel global. Están hablando de ese conflicto todos los medios de comunicación. El motivo es la muerte del Papa. Pero a través de la muerte del Papa están tirando de ese hilo, se está tirando de ese hilo y está reflexionando el mundo en este momento sobre ese conflicto. Pero yo ahora quiero hablarles del autor. Y para hablarles del autor voy a fijarme en tres fechas. 1941, 1965 y 1969. Son hitos en la biografía de Avelino Seguí. 1941 nació nuestro autor. Es quinto de Victoria Camps, es quinto de Molina Foix, es quinto de Fernando Dragó, de Juan Marcé. Por citar algunas referencias. El año del incendio de Santander nació Avelino, el mismo año. El año en el que, solo por ofrecer unas referencias, llegaban a la estación de Santander cientos de personas amarradas porque venían trasladados de determinadas prisiones, de determinados campos de trabajo o de concentración y venían amarradas a la estación de Santander destinados o bien a la prisión provincial o bien a los distintos colegios que estaban entonces habilitados como cárceles. En uno de esos viajes venía un muchacho de 19 años preso, que tenía 19 años y que era un derrotado y que había estado ya en otras cárceles, era un poeta. Era José Hierro, venía amarrado a una de esas cuerdas. Y ese día vio José Hierro subiendo la cuesta de Sotileza, camino de la provincial, se fijó en Santander destruida, Santander quemada. Había ardido en febrero y esto era después del verano. Entonces le impresionó tanto esa visión, esa figura, que escribió un poema maravilloso al que no es difícil de encontrar en las antologías de José Hierro, pero que es una preciosidad porque es una impresión que él recibió. El, el poema dice: si te reconstruyera, si mi memoria fuese corporal, si tuviese manos, piernas, garganta, para poder reconstruirte piedra a piedra, Jerusalén, Santander, hermosa como fuiste. Entonces, por aquellos días, 41 a 100 metros de aquí, 150 a 200 metros, caía asesinado un personaje al que yo he dedicado también mis esfuerzos de investigación y de narración histórica. Y al mismo tiempo otro grupo de personas que estaban con él. El derecho a la ficción, que también usé, el derecho
nos hemos ganado investigando y trabajando el derecho a la ficción, que es también lo que Avelino ha hecho en su novela. Aquel año se había celebrado ya el tercer año de la Victoria, el tercer desfile de la Victoria, para cuando nació Avelino. Tres desfiles de la Victoria. Luego iban a haber muchísimos más. Y fue la Iglesia que salió junto con el ejército a celebrar aquella victoria. Avelino, en su pueblo de los Carabeos, no se enteró de esto, pero tampoco se había enterado de que unos años antes, en el monasterio de Montes Claros, que estaba en su propio pueblo, habían asesinado a unos cuantos religiosos de aquella vecindad. Tampoco se había enterado y tampoco se enteró de que, coincidiendo con su infancia, había un grupo de personas escondidas, ocultas en aquellos montes. El hijo del practicante de los Carabeos era el capitán y la guerrilla, el grupo, era el grupo o la agrupación Hazaña. Y dentro de aquel monte, aquellos mismos montes, al lado, estaba la partida también o el grupo de santos gitanos de Reynosa. Pero Avelino no se enteró porque era pequeño. Un día, en una romería, sí se enteró de que hubo un tiroteo en su pueblo, allí en la romería, y tuvieron que suprimir la fiesta. Pero Avelino, como todos los demás, no se enteraban de las cosas, no se podían enterar. Eran unos años en que las cosas no se sabían. 1965. Para entonces Avelino había ido a los seminarios, como cientos y miles de niños de la época, y había estudiado, en comillas, antes creo en Burgos, y había estudiado pues, con seriedad, con disciplina, con rigor, la filosofía de la época. Pero para 1965 hubo un acontecimiento que fue el concilio. Y en aquellos últimos años de sus estudios, Avelino asistió pues con muchísima atención y con mucha curiosidad y mucha inteligencia a los debates que se estaban celebrando globalmente también sobre el futuro de la Iglesia y el futuro de la humanidad por el concilio, discutidos en el concilio. Avelino se ordenó sacerdote ese año y fue destinado a unos pueblos de campo, pero luego, el año 79, vino a Santander, fue destinado a los barrios de la expansión de Santander al norte de la calle General Dávila, y ahí estuvo Avelino de cura hasta el día de hoy. Es decir, del año 69 hasta hoy, Avelino no tomó la decisión que tomaron muchísimos compañeros de su época, pues de abandonar la iglesia, de abandonar el sacerdocio, de abandonar los seminarios, sino que Avelino hasta el día de hoy sigue con aquel compromiso que adquirió en el año 65. Y de una manera, para poner en marcha al norte de General Dávila, al norte de Santander, para poner en marcha las ideas y los principios del concilio, a los que ha sido siempre fiel. De tal manera que él, como otros muchos, no muchos, pero un grupo de sacerdotes que procedían de ese mismo cuño, por ejemplo, Isidro Hoyos, Alberto Pico, Miguel Bravo, no sé, Aurelio Vigo, Ernesto Bustio, en fin, no quiero dejarme a nadie, pero tampoco quiero ser exhaustivo, tenían esa misma idea y tuvieron en Santander, en Cantabria, una presencia y una actuación que fue muy importante. Posiblemente no esté bastante valorada en lo que estos hombres hicieron, porque eran todos hombres, hicieron tuvieron como impronta para la conciencia colectiva de nuestra región. Avelino
y Isidro eran dos señores en el mismo lugar trabajando juntos y implantaron todo lo que el concilio decía. Pero es que además no solo lo implantaron a nivel ideológico y pastoral, sino en su propia vida. Avelino no solo era cura, también trabajaba por cuenta ajena. Isidro no solo era cura, trabajaba en el muelle. Llegó a trabajar de peón en el muelle, de descargador. En aquella época había salido el libro de Michel Saint-Pierre, Los nuevos curas, que fue un combate terrible ante ese modo de vida. Pero la verdad es que estos hombres, estos curas de Santander, no solo dieron testimonio con su acción católica, sino que con su vida pues dieron ejemplo porque además a la gente no les cobraba, llamaba mucho la atención porque a la gente no les cobraba un duro por nada, era la gratuidad. Yo dije en la primera novela que escribió Avelino, la teología de la gratuidad, porque siempre ha salido gratis a la gente, Avelino. Y el, esta, esta figura y esta actuación les llevó, por ejemplo, a que lo que luego se llamó educación permanente lo practicaron y dieron ejemplo. Avelino estudió, convalidó todos sus estudios religiosos y se hizo profesor hasta el que se jubiló como profesor civil, sacando las oposiciones civiles. Un ejemplo. Y Isidro, que había empezado trabajando en el muelle, Isidro Hoyos, que había empezado trabajando en el muelle, hizo Derecho en la Universidad de Cantabria al mismo tiempo. Estudió, se superó y trabajó hasta que se jubiló también como asesor jurídico en comisiones obreras de Santander. Es decir, personas que han sido ejemplo. Yo pienso que el Papa, si hubiera conocido a Avelino y lo que ha hecho en Santander, dando corresponsabilidad a los seglares, a las mujeres, en fin, acogiendo a los que venían de lejos, de fuera, el Papa estaría muy contento con Avelino. Y nada más, muchas gracias. Ahora tiene la palabra Fernando Bringas, que ya hemos hecho pareja en varias ocasiones presentando estos libros. Pareja de hecho. Bueno, se oye, ¿no? Bien. Bueno, yo voy a leer y voy a explicar. Pues lo leo porque si no, la memoria es frágil y las cosas se olvidan, sobre todo en estas situaciones tan emocionantes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a la presentación de Soñar Mudanzas, la última publicación de nuestro amigo Avelino, a quien quiero dar las gracias por la confianza que ha depositado en mí para acompañarlo en esta tribuna. Lo considero un gran honor que asumo con verdadera satisfacción y responsabilidad. Soñar Mudanzas no es la primera publicación de Avelino. Conocemos Utopía frente a la recreación del pasado, Presencia pública definitiva o sal y fermento, Pedro Casaldáliga, Utopía encarnada, Navegando, hacia una antropología de la esperanza, y Soñar despiertos para cambiar la Iglesia. Todas estas obras de carácter filosófico-teológico, menos la novela Alfonso, Abdul y el fanatismo, que presentó hace 2 años en el Instituto Santa Clara. Fue su primera incursión en el terreno literario preciso. Todas sus obras poseen un común denominador, como son la defensa de la libertad de pensamiento, el rechazo de la intransigencia y la imposición, el compromiso con el crecimiento personal y el empeño por renovar viejos dogmas. Siempre lo hace sin acritud, basándose en referencias y argumentos ideológicos y humanos muy sólidos, pegados a la realidad individual y social de las personas. Pues bien,
Algo de todo esto se percibe en Soñar mudanzas. Un texto de carácter literario, un relato, una novela clasificada por su autor como novela teológica, un subgénero poco conocido hoy. Hoy se lee más novela histórica, novela de ciencia ficción, policíacas, etc. Pero en este caso, al decir que es una novela teológica, nos advierte ya del asunto que va a tratar, como podemos sospechar. Y además también la describe, en la introducción lo verán, como una ficción. Se pregunta, ¿ficción? Y contesta, no tanto. Sin embargo, sin temor a equivocarme, se trata de una autoficción, un subgénero novelístico calificado como heterogéneo y ambiguo, cuyo término fue acuñado por el escritor francés, perdona Ana y María Ángeles si lo pronuncio mal, Serge Dubrowski, en 1977, con la publicación de la novela Hijos, y definió la autoficción como una ficción de acontecimientos estrictamente reales en las que el escritor coincide con el narrador, pero los hechos que se refieren y los personajes que intervienen son imaginados. Es un género actualmente muy extendido que ya practicaron autores como el reciente fallecido Mario Vargas Llosa, con su novela La tía Julia y el escribidor, también Carmen Martín Gaite, con El cuarto de atrás, y otros escritores como Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, Enrique Vilamatas y, por supuesto, nuestro Álvaro Pombo, del que ha hablado bastante Isidro. Álvaro Pombo prácticamente utiliza la autoficción en todas sus novelas y en la última, Santander 1936, se ve claramente. Pero bien, estas dos características nos sirven para catalogarla dentro del género narrativo, aunque no justifican por ellas mismas que Soñar mudanzas alcance la tipificación de ser una novela de esa naturaleza. Porque debo afirmar y reconocer que sí, nos encontramos con una obra literaria, a pesar de lo extraño que pueda sonar eso de novela teológica. Y lo es porque ha logrado crear una historia, como ha dicho Isidro, verosímil, que reúne las cualidades del mencionado género novelístico. Un narrador relata un conflicto religioso, lo sitúa en un contexto social y espacial reconocibles, en un tiempo concreto, y lo expresa utilizando un lenguaje y un estilo literarios, rasgos propios y esenciales del género narrativo literario. Narra unos hechos cuyo epicentro reside en el conflicto religioso que origina una profunda discrepancia teológica, promovido y relatado en primera persona por el narrador protagonista, Chema, un joven seminarista que se define como, él mismo se dice, inquieto y renovador e inconformista con el presente. Y añade, como un ser con muchas limitaciones y ansioso de superar límites. Y yo a eso añado, una persona no rebelde, con el sano objetivo de transformar el modo de vivir la fe en la Iglesia Católica. En la misión intervienen personajes secundarios alineados en dos grupos, el que defiende y apoya la iniciativa de Chema y el que no la secunda y se opone a ella. Y ahora viene para mí lo importante. Sin embargo, a pesar de las discrepancias, en todos los personajes los percibimos como seres de carne y hueso, personas que sienten y se emocionan, que poseen, defienden y transmiten valores tan humanos como la solidaridad, la amistad, la generosidad, el compromiso, la confianza, la sinceridad, la fidelidad y otros. Y viven sus experiencias con alegría y tristeza, dependiendo del momento. Aunque también sufren frustración, infortunio, incomprensión, pesimismo, desencanto, sumisión, pero aún así no dudan en intentar convertir una utopía en realidad. Para mí, la caracterización de los personajes con estas cualidades
es la mejor demostración de haber conseguido crear una obra literaria. Por otro lado, el conflicto religioso-teológico se contextualiza en una gran variedad de asuntos estrechamente relacionados con el anhelo renovador del protagonista. Son cuestiones que plantea como argumentos para fundamentar las razones que aduce en su desafío y lograr que las mudanzas se hagan realidad. Constituyen la maquinaria, constituyen el motor de la férrea persuasión. La suscita con transparencia, con honradez y sana convicción. Algunas pertenecen al ámbito religioso específico, como el celibato de los sacerdotes, el sentido de la Eucaristía y el papel de la mujer en la Iglesia, y otras proyectadas desde ese mismo escenario a la sociedad actual, como la homosexualidad, la pederastia, el principio de obediencia jerárquica, la formación y la metodología del aprendizaje, el concepto de progreso en la actualidad, el gravísimo problema de la migración. Yo resalto el capítulo 12, cuando lo lean, la travesía de Ales, un MENA que viene del Camerún, que es una historia desgarradora y trágica. También la defensa de la interculturalidad, como se ve en el origen de los seminaristas, o la vida que relata de los poblados indígenas del Amazonas. Y también otra tan vigente e inquietante como la lucha por la conservación del medio ambiente. Critica la desforestación del Amazonas. Todos estos temas que constituyen, ya digo, el motor y son argumentos de la, como he señalado, la férrea persuasión del protagonista y sus acompañantes, inducen a reconocer compromisos firmes, en unos casos porque supone enfrentarse a conductas repulsivas, y en otros porque pretende renovar y transformar prácticas religiosas no acordes con el estado actual de la sociedad. En la defensa de estas cuestiones o en la crítica contra sus adversarios utiliza una serie de recursos. No voy a desvelar el final de la novela, por supuesto, por si alguien lo espera. Eso para cuando la lean, que es una sorpresa. Utiliza una serie de recursos o procedimientos que constituyen el armazón de la novela. Lo que he citado anteriormente es el motor. Si nos imaginamos prosaicamente un coche, pues lo anterior sería el motor del coche y ahora viene el chasis, lo que recubre. Poseen la característica de ser razonamientos para demostrar la necesidad de la innovación teológica, el anhelo más deseado. Y al mismo tiempo, estos elementos contribuyen a demostrar que la novela es una autoficción. Destacan, hay muchos, por la variedad y calidad y cantidad. Cito algunos. Aparecen abundantes citas bíblicas. Aparecen referencias a teólogos como Feuerbach, ya sé que lo pronuncio mal, pero bueno, espero que me entiendan. Karl Rahner, es que es difícil el alemán. Andrés Torres Queiruga, perdón, ya hemos estado hablando de la comida, pero bueno, esto es incorregible. Uno sabe español y poco. Y también filósofos. Y dentro de los filósofos quiero destacar, porque me ha impresionado y es que me ha gustado mucho, una frase que seguro que a ustedes también les va a encantar. Una frase de Kant que dice, además muy acorde con los tiempos actuales: la paciencia es la fuerza del débil. La impaciencia es la debilidad del fuerte. No me digan que no es bonito. Bueno, también alude a varias publicaciones como un libro, Sodoma, Poder y el escándalo del Vaticano, de Friedrich Martel, esto creo que lo he pronunciado bien, que tanto influyó y reafirmó el empeño de Chema. Además, presenta testimonios de personas y protagonistas de la novela y muchos personajes que aparecen en la novela, pero son personajes de la vida común. El primero, el Papa Francisco, que aparece, y otros papas también fallecidos, como Pablo V, Juan Pablo II, Pablo VI, perdón, me he comido un palo. Juan Pablo II, bien,
Juan 23, bien, y Benedicto XVI también, ¿no? Bueno. Y otras jerarquías de menos rango, pero con un papel importante, como el obispo Pedro Casaldáliga, que también aparece aquí, además como poeta, Carlos Osoro, San Agustín, el Concilio Vaticano II, y luego escritores, y aquí también no me ha sorprendido, pero lo echaban falta, la cita de Avelino de Dostoyevsky con el gran inquisidor de los hermanos Karamazov, que no puede faltar. Muy llamativa, y esto sí que me ha sorprendido mucho, muy llamativa, me ha parecido la presencia del político inglés Tony Blair, que dónde está ya el pobre, y su esposa Cherry junto a la cabeza de la corona de la inglesa, la reina Isabel y su hijo Carlos. No aparecen como teólogos, ¿eh? ¿Ha visto? Además, hay muchas encuestas, informes, y sobre todo hay muchos diálogos en debates intensos y tensos, con posturas encontradas sobre la práctica religiosa. También hay sueños reveladores, se trata de soñar mudanzas, y sobre todo cartas. Avelino es un especialista en el estilo epistolar. Realmente me ha encantado, porque hay varias. A sus amigos Nacho y Loli, a sus padres y al profesor Alejandro, un personaje muy importante en la novela. Ya voy terminando, ¿eh? Una característica fundamental de la novela es la utilización de un lenguaje comprensible para cualquier lector, incluso los tecnicismos teológicos que explica y aclara en cada momento. Abunda el estilo coloquial, sobre todo en las cartas, como he citado antes, en las que utiliza un lenguaje muy cercano, muy emotivo y muy sincero. Los diálogos ocupan una enorme extensión. Son fundamentales en los debates porque muestran el enfrentamiento teológico. Ahora bien, en esos debates siempre se desarrollan en un tono sostenido, respetando posiciones personales sin violencia verbal, cosa difícil de conseguir en este mundo, ¿verdad? Además del predominio de lo narrativo, describe a los personajes mediante topellas, descripciones morales. Lo físico no interesa. Y aquí, en la primera lectura que hice de la novela, cuando era todavía un borrador, le dije a Avelino de primera, digo, me recuerda mucho las nivolas de Unamuno, en las que lo que importa es el conflicto, el tema, la profundidad, y lo físico, y aquí físico hay poco o casi nada. Son especiales las autodescripciones del protagonista. Lo hace con mucha sinceridad y frecuencia para mostrar los diferentes estados de ánimos por los que pasa durante el proceso. Además, también describe a los compañeros y lo hace con mucho rigor. De cada uno resalta las respectivas maneras de plantearse la acción religiosa. Y de la misma manera, vuelvo a repetir, un personaje importante en la novela, lo hace con el profesor Alejandro. Y aparece alguna descripción muy puntual, sobre todo de la naturaleza, como el cañón del Ebro en otoño con su fauna correspondiente. En cuanto al desarrollo de la acción, se trata de una narración lineal, no hay saltos en el tiempo. Parte de un comienzo y va desarrollándose al compás de los avances en los enfrentamientos durante la contraposición de las ideas mediante una sencilla estructura. Hasta el capítulo 3 se puede considerar la presentación y el inicio del desencuentro. Desde el capítulo 4 hasta el 23, el desarrollo, y el último, el desenlace. Mario Benedetti afirmó que la literatura es el género de la sinceridad última e irreversible. Y Soñar Mudanzas lo confirma, porque es una novela que no deja margen para la especulación. El mensaje que nos traslada Avelino es claro, sincero y rotundo. Una crítica explícita y franca que estoy seguro de que todos ustedes la reconocerán. Puedo afirmar sin duda que con esta novela Avelino ha demostrado una vez más ser un excelente narrador, como lo atestiguan las dos características que en mi humilde opinión debe poseer cualquier relato de esta naturaleza. Y estas dos características que yo valoro siempre son el talento que ha demostrado para captar la realidad que le rodea, en la que vive, y sobre todo el ingenio para interpretarla y referirla. Se la recomiendo. Enhorabuena, Avelino.
Tiene ahora la palabra el profesor Jesús Martínez Gordo. ¿Vas a hablar? Sí. ¿Vas a hablar pura? Sí. Bueno, es que está bien porque habíamos valorado que el profesor Martínez Gordo, que es un teólogo de la Universidad Vasca, por lo menos de la Facultad de Vitoria, en teología, él cerrara el acto porque como hemos hecho nosotros un prólogo, él podía hacer un epílogo dando iluminación a los aspectos que tiene la obra y que a lo mejor a nosotros se nos pasaba desapercibido. Pero está bien que hable ahora Avelino y nos cuente el autor y nos cuente la obra. Antes que se me olvide, afuera tenemos libros ejemplares para que los compren. Estás en todo, ¿eh? Yo estoy tan abrumado que me parece que habéis leído, además del libro, otros libros, porque yo creo que tanto no he querido decir, pero bueno, en 200 páginas. Voy a ser muy breve porque no voy a desvelar el libro, le leéis si queréis, no os lo voy a contar yo. Pero sí quería deciros un poco qué plantea, aunque ya lo han dicho mucho ellos, y por qué me he decidido a hablar de este tema y en forma de ficción o novela. ¿Qué plantea este relato novela? Nos lo han dicho, un joven que ha terminado la carrera de filosofía en Madrid, que es idealista, que es comprometido con el mundo que lo rodea, incluso ha militado políticamente, muy implicado en la realidad y picado de una fe que ha vivido en grupos minoritarios, en grupos de estudiantes. Una fe que le hace vivir la realidad y vivir la fe juntos. Este joven decide estudiar teología en un seminario, porque cosa rara en un joven de hoy, terminada la filosofía, es esto, ¿no? Pero decide hacerlo. Y se enfrenta a una realidad que él pues no había conocido, porque había vivido la fe en grupos pequeños. Se enfrenta a una institución, la Iglesia, que parece inmóvil y le produce dudas muy serias, existenciales. Un joven que, a pesar de todos los obstáculos que va encontrando, sigue soñando mudanzas. No se desanima, sigue soñando mudanzas. Aunque la temática concreta está envuelta en un ambiente religioso, como han dicho ya, sobre todo Isidro, yo creo que puede aplicarse a cualquier realidad social de nuestro mundo. Porque en cualquier realidad de nuestro mundo sigue habiendo jóvenes, idealistas, utópicos, que se enfrentan a algo que es muy difícil de mover. Refleja las búsquedas, las dudas, las dificultades de toda persona que tiene ideales y se confronta con otras personas que tienen ideales o no tienen ningún ideal distintos. El deseo de transformar la realidad, la tensión entre ideales y estructuras es el núcleo de la novela. Se debate, como nos debatimos todos, entre que me quede como estoy, por miedo a la libertad, por miedo al cambio, o la apuesta por ir superando contradicciones e ir luchando por un mundo nuevo. Es un libro donde se valora más
la búsqueda que el enrocarse en lo ya existente. Es una novela donde se plantea que las mudanzas no solo son necesarias, sino que son imprescindibles. Es un poco el núcleo de la novela. Ahora, ¿por qué la mayoría de mis libros, de un u otro género, está muy presente el tema de la utopía? Todas ellas. Ernest Bloch decía que cuando queremos definir qué es el hombre, habría que superar la clásica definición de que somos animales racionales, que así se le definía, animales racionales, y sustituirla, decía él, por la de somos animales utópicos. Animales capaces de proyectar algo nuevo y caminar hacia una realidad distinta, que aún no existe. Animales que no solo comprendemos lo existente, sino que somos capaces de ir más allá. Eso es la raíz de la utopía. Yo me adhiero a esta definición. Ser utópico incluye la racionalidad. Ser utópico no es ser irracional, ¿sí? Incluye la racionalidad para comprender lo existente, pero añade la capacidad de ponerse en camino hacia lo que aún no existe. La palabra utopía, yo en Santa Clara lo trabajamos bastante, este tema, lleva consigo este significado doble. Ou, que significa no, y eu, que significa bueno, y topos, lugar. Es decir, lo que no tiene lugar o lo que es deseable como lugar. Un lugar todavía no existente. Y lo deseable me pone en camino para conseguir lo que aún no tengo. ¿Por qué he hecho esta introducción? Pues no para decir que he leído algo de Ernest Bloch, no es por eso, por lo que lo he hecho. Es para explicar el sentido del libro que estamos presentando y la mayoría de libros que he publicado. Soñar mudanzas pertenece a, como han dicho ya ellos, al género de ficción. Es una novela de búsqueda de nuevos caminos, de choques entre lo nuevo que se busca y la realidad que se enroca y no quiere moverse, de enfrentamiento entre utopía y realidad, entre el cambio y lo que se quiere hacer inmutable. Es un sueño diurno, en estado de vigilia. Aunque se mezcle, y también hay algún sueño nocturno en la obra, que transmite los conflictos internos del mundo de lo inconsciente. Antes de este libro había escrito Soñar despiertos para cambiar la Iglesia. Este libro no es una novela, se acerca más a un ensayo sobre la Iglesia. Analiza la Iglesia y la modernidad, el miedo que tiene la Iglesia a la Ilustración, el movimiento antimodernista. Frente a esta corriente conservadora surge la gran corriente esperanzada, utópica, que va a dar lugar al Concilio Vaticano II, con el ayornamiento, y una corriente que ha querido este Papa que está ahora muerto, recién muerto, que ha querido resucitar. Unos años antes había publicado también otro libro, que era recoger una tesis doctoral sobre utopía o recreación del pasado, dos visiones de iglesia, dos modelos de educar. Son tres modos de escribir y acercarme a la misma realidad con géneros literarios distintos. La investigación que requiere una tesis, el ensayo y la novela ficción.
¿A qué se debe esta evolución en la manera de afrontar en mis escritos el mismo tema de fondo? ¿Se puede deber a ir perdiendo facultades al pasar los años, que ya tengo muchos, y pasar de lo más difícil a géneros más fáciles? Por ejemplo, hay futbolistas que comienzan jugando delanteros y van pasando poco a poco a la defensa porque van perdiendo facultades. ¿Se debe a eso? Creo que no. No es este el caso. No porque no haya perdido facultades, que las hubiera perdido. No es este el caso. Es tan difícil, o más, yo creo que más, escribir una novela como una tesis doctoral o un ensayo. ¿Por qué entonces intentar hacer el género ficción? Porque yo creo que tiene algo que nos hace profundizar más en la realidad que los análisis conceptuales. La novela creo que nos mete más en la realidad que los análisis fríos. Decía Marcel Proust en el Tiempo recobrado que en la literatura el deber y la tarea de un escritor son los de un traductor. Se refiere que el escritor intenta traducir lo que es la vida. La literatura es el lugar donde el mundo es traducido, es interpretado e iluminado. Por esta razón me he inclinado últimamente por el relato ficción, no por lo de las facultades y la edad. He querido acercarme a la realidad e iluminarla, la realidad, valiéndome no de conceptos, de ideas, sino de personajes con carne y hueso, de personajes con sus búsquedas, sus contradicciones, sus decepciones y sus esperanzas, personajes que intentan traducir e iluminar la vida, que es muy compleja y no es unidimensional. Una vida que fluye y si la conceptualizamos, pierde su frescor. Yo creo que soy en parte deudor de las parábolas del Evangelio, que son ficciones, pero llenas de verdad. Y que además son breves. Algunos me han echado en cara que por qué no lo he desarrollado más, que tenía que ser más amplio. Hay que dar lugar a que cada uno que lo lea cree y lo alargue, pero él, no yo. Esta es el motivo de intentar escribir así. Creo que es también más fácil de leer, más fácil de llegar. Creo que la literatura, la novela, vale para mantener la libertad, para no hacer un mundo fundamentalista, demasiado ideologizado. La literatura es rebeldía contra lo existente y lo que no se quiere mover. Y esta ha sido la razón. Y no voy a decir ya más, porque así Jesús le hemos hecho venir de Bilbao, o sea que tenga tiempo para poder hablar algo. Bueno, pues tiene la palabra el profesor Jesús Martínez Gordo, que la verdad a mí me ha suscitado, cuando supe su presencia, me ha suscitado mucho interés porque le he visto en algunas entrevistas y en algún vídeo, y la verdad es que tiene una visión muy curiosa y muy bonita de ese conflicto que estamos tratando. Pero si me lo permites, Jesús, antes quiero decir que la portada del libro, en este momento nos ha parecido a todos que es una gran portada. La primera novela de Avelino la ilustró la portada
Roberto Graño. Y esta la ha ilustrado con un acierto que nos ha parecido, cuando hemos comentado, espectacular, Pedro Bermúdez. Paco Bermúdez, perdón. Paco. Te escuchamos, Jesús. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por venir aquí a esta presentación de la novela de Avelino. Y quiero empezar, antes de entrar en este asunto, dirigiéndome a ti, Isidro, que esta mañana he publicado en el Diario Vasco un artículo que titulaba Francisco, un papa inolvidable, ¿no? Te digo esto porque has dicho que Francisco no conocía, probablemente no lo conocía a Avelino, seguro que no. Pero cuando te escuchaba me he dado cuenta de una cosa, y es que a mí me gustaría que ahora que dentro de poco va a saltar, ya está saltada las quinielas sobre quién puede ser el siguiente papa, hay un cardenal, que, bueno, puede ser interesante que sea el nuevo papa porque va a unir, vincular, coser el tercer mundo con el primer mundo. Francisco ha sido un hombre muy sensible al tercer mundo y probablemente el primer mundo no lo ha atendido debidamente como se debiera haber atendido, que bueno, pues el primer mundo de la ilustración, de la razón, de la libertad, de la creatividad, bueno, pues eso lo ha descuidado un poquitín, en mi opinión, y soy un seguidor de Francisco apasionadamente, por eso. Y ese posible cardenal que pudiera ser papa, que me gustaría que fuera papa, que ya sabéis que cuando uno entra papabile sale cardenal, ¿no? Que por tanto no lo va a ser, pues se llama Avelino. Pero quiero deciros que para tranquilidad de los feligreses no es Avelino Seco, es el cardenal Avelino de Marsella, que es un hombre que ha sido y es particularmente sensible a todo el mundo de los naufragios en el Mediterráneo y a toda la cuestión social, y que está esforzándose para crear una iglesia, digamos, local en torno al Mediterráneo, descentralizar el gobierno y el magisterio de la iglesia, que es una pretensión dicha por Francisco, pero que se ha quedado en un deseo nada más, y que además, bueno, pues tiene esa sensibilidad de ser francés y que, por lo tanto, estar particularmente atento a algo que en Francisco, en mi humilde opinión, ha estado debidamente presente, que es cuidar la razón en libertad y articularla con la solidaridad, que ha sido el otro polo al que Francisco ha sido particularmente sensible y que por eso le tenemos que agradecer, sobre todo los europeos, que haya traído ese aire fresco, que es de la solidaridad. Por lo tanto, bueno, pues si Avelino un día llega a papa, pues yo estaré contento, sabiendo que no es el bueno de Avelino, que se quede con nosotros muchos años y que además que el buen Dios, que dirían los franceses, no tenga ninguna prisa en llevárselo porque aquí todavía puede dar mucha guerra. Bueno, en los tiempos que corren, somos muchos los que nos preguntamos cómo hablar de Dios contando historias. Y algo que Jesús de Nazaret, a él le brotaba todo esto de contar historias con una particular naturalidad. Avelino Seco nos regala en Soñar Mudanzas una novela que, en mi opinión, es teológica, y él también lo dice, ¿no? Es decir, nos cuenta historias sobre lo que decimos cuando decimos Dios, sociedad, iglesia, recurriendo para ello a dos personajes que centrales en la novela coexisten con otros que son más secundarios. Estos dos personajes centrales, ya se han referido mis compañeros a ellos, son Chema y un profesor de teología llamado Alejandro. Yo, en mi intervención, que espero que sea más breve de lo que tengo escrito, me permito añadir, uniéndome al pelotón de los contadores de historias sobre Dios que lidera Avelino, pues dos parábolas en una doble dirección que creo que vertebran esta novela teológica de principio a fin. La primera parábola, casi más sucedido que parábola, que quiero contaros, o quiero contarles, es la que está referida a la relación entre la razón en libertad, típicamente ilustrada y europea, y lo que es el seguimiento de Jesús.
una parábola que me parece importante, en el diálogo pues, con algunos de los ateos más reconocidos en este país que yo he mantenido mientras he vivido, que ha sido con Gonzalo Puente Ojea, que fue en su día, incluso en uno de los gobiernos de Felipe González, embajador ante la Santa Sede, con bastante fracaso, dicho sea por cierto, porque no le recibió nadie en el Vaticano, porque se entendió que era una provocación, muy mal por parte del Vaticano, dicho sea de paso. Y la segunda de las parábolas que quiero contarles hoy, porque creo que invita a leer la novela de Soñar Mudanzas, es otra referida a cómo articular, siguiendo al Nazareno, porque los cristianos nos identificamos como seguidores del Nazareno, ¿no? Y cómo articulamos tres referencias que son capitales. La cabeza, como la sede de la razón en libertad, el corazón, como la sede de la experiencia y del sentimiento, del afecto, de la querencia, y los pies y las manos, como la sede, el símbolo, de la acción y del compromiso. Por lo tanto, ¿cómo articulamos los que somos seguidores de Jesús estas tres referencias que son la razón en libertad, el corazón, el afecto, el sentimiento, con los pies y las manos? Y cómo es posible primar una de estas referencias sin incurrir en algo muy típico de nuestros tiempos y de toda la historia de la humanidad, que son los fundamentalismos, que es lo que antes se llamaba herejías y ahora se llama fundamentalismo. Bien, la primera de las parábolas que quiero, o sucedido, que quiero traer a colación y sumar a la novela de Avelino, que está plagada es toda una historia de parábolas, está referida a un debate que viene ya de lejos en el mundo europeo, y al cual Isidoro y Fernando se ha referido, que es a ese follón que desde la época de ese señor que se llama Feuerbach, que en alemán quiere decir, no lo que puede suponer algún malentendido, algún mal creído, significa Feuer, que es fuego, y Bach es río de fuego, porque se dice que su crítica a la religión es como un arroyo de fuego, que es que en realidad cuando decimos Dios no estamos diciendo nada más que nos gustaría que Dios existiera, porque Dios es fruto de nuestra fantasía, de nuestro deseo y de nuestra pulsión de eternidad, pero a Dios no le corresponde absolutamente nada. Y otro señor que aparece en el libro, en la novela citado, del que habla el bueno de Avelino, que es un señor que se llama Karl Rahner, un alemán, que dice, bueno, pues que es que el hecho religioso existe porque sencillamente el ser humano es un ser abierto a lo radicalmente otro, distinto, trascendente, y justamente eso es lo que existe, que no puede haber un ser humano, la tesis que mantiene Rahner, sin realizar su dimensión trascendente, radicalmente distinta a la pura materialidad y a la puramente contingente y empírico. Y hay un tercer señor que además tiene la suerte, él, de haber sido condiscípulo de Avelino, que se llama Andrés Torres Quiruga, que es probablemente uno de los... Si me escuchara Torres Quiruga, me digo que lo certificaría. Bueno, pues que insiste en algo que lo que sucedió hace 2000 años sigue existiendo, aconteciendo en nuestros días, que es la experiencia del encuentro con lo que decimos cuando decimos Dios. Y que cuando eso sucede, nos encontramos con una persona realmente creyente y religiosa. Es decir, es lo que él llama la revelación como mayéutica histórica. No va a entrar en estas palabrotas, que son de casi 25 euros, lo dejamos pasar. Bueno, entonces, el autor que en español que ha recogido la interpelación que formuló en su tiempo, en el siglo XIX, el bueno de Ludwig Feuerbach, el señor con este nombre tan singular, en España la recogió no hace mucho tiempo un señor que se llamaba Gonzalo Puente Ojea, al que me refiero antes, que fue propuesto como una provocación, así se interpretó, como embajador de España ante la Santa Sede. Bueno, pues yo tuve la suerte de mantener con él, hace ya tiempo, un debate y un diálogo a través de publicaciones en la que yo le planteaba, frente a su interpelación, que recogía la interpelación de Feuerbach, sobre que Dios es un deseo, fruto de nuestro deseo, de nuestra fantasía desiderativa, pero que a eso no le corresponde absolutamente nada. Bueno, pues le contraponía la siguiente parábola,
porque Avelino en su novela está llena, habla de Dios contando parábolas, que yo modestamente y quiero sumar a este debate que Avelino establece en su novela sobre esta cuestión. Bueno, pues yo le indicaba en uno de los escritos que tuvimos oportunidad de escribir y de intercambiarnos que, siguiendo un ejemplo, que lo que él planteaba era lo de saber si el ser humano deseaba beber un buen vino, le decía en aquel momento, de Rioja Alavesa, porque para eso soy profesor en Vitoria, ¿no? Tenía que vender el producto. Si el ser humano deseaba beber un buen vino de Rioja Alavesa, porque se había encontrado con que existe un vino singular que que tiene unas características especiales que no tiene ningún otro vino, y por eso se había encontrado con él, como sostenían los deístas y los teístas, los creyentes, y a partir de ese momento comenzaba a desear beber Rioja Alavés, que tiene un buque que no tiene ningún otro vino. Bueno, pues como puede haber otro que quiera desear otro tipo de vino. O si más bien había excelentes vinos, le preguntaba, porque el ser humano los había imaginado, que es su tesis, la tesis de Gonzalo de Puente Ojea y de Feuerbach es esta, y llevado por la fantasía, se había puesto manos a la obra creando ese vino y generando el deseo a partir de ese momento. Bueno, entonces planteaba la cuestión de que, bueno, conociéndole al bueno de Puente Ojea, que además sus últimos años los pasó en Algorta, muriendo y falleciendo ahí en Algorta, en la zona de Vizcaya, ¿no? Bueno, pues discutimos sobre este asunto. Tengo que decir que tiene un carácter bastante aireado. Y este ejemplo le provocó una reacción bastante agresiva. Pero yo creo que una de las cuestiones que se plantea en este debate y en esta novela es dilucidar si realmente nosotros nos encontramos con un Rioja Alavés que tiene una singularidad que no tiene nada, ningún otro vino, y por lo tanto, bueno, pues mantenemos una relación normalmente de degustación con ese vino, que es la posición creyente en esta cuestión cristiana, o si más bien, como es la tesis del ateísmo antropológico que lidera Feuerbach y con él otros pensadores ateos, pues realmente lo que hacemos es imaginarnos, desear, fantasear ese vino excelente y, bueno, pues nos lo creamos, lo imaginamos y mantenemos una relación ficticia. Bueno, esta es la primera cuestión que me parece que me provoca la lectura del libro de Avelino, claro, evidentemente. Bueno, la segunda parábola que os quiero contar es la siguiente, que es una parábola que se la debo a un señor que, bueno, pues que plantea la cuestión de cómo articulamos los que somos creyentes y seguidores de Jesús, cómo articulamos esa relación entre la cabeza, el corazón, los pies y las manos, porque no queremos ser personas unidimensionales. Bueno, y entonces, esta parábola me la ha inspirado la lectura de los últimos capítulos de la novela de Avelino. Y os la leo porque me parece que es importante, porque indica algunas pistas que son interesantes. Es una parábola que está centrada en un personaje que aparece en los capítulos finales de la novela, que es Pere Casaldáliga. Bueno, pues cuando unos personajes de la novela hacen un viaje y se van a Brasil y se encuentran con Pere Casaldáliga, este obispo catalán afincado en el Mato Grosso y que ha muerto allí, está enterrado allí en el Mato Grosso. Bueno, cuentan, y si no es verdad, me viene muy bien como ilustración, que Pere Casaldáliga fue invitado por una diócesis de Sao Paulo, en Brasil, a dar un retiro de oración a los responsables pastorales de aquella zona, de aquella diócesis. Al reclamo de la celebridad que entonces tenía ya Pere Casaldáliga, se reunieron unas 500 personas. Pere Casaldáliga no fue, al parecer, muy locuaz ni muy largo en la introducción a ese retiro de silencio y de oración al que se habían convocado y por el que se habían reunido tantas personas. Más bien todo lo contrario. Les invitó a los que estaban allí presentes a guardar un riguroso silencio durante las 12 horas que iba a durar ese retiro de oración. Y les recomendó
ayunar durante ese tiempo. Y les propuso, además, como tema de oración y como contemplación, los misterios dolorosos, aquellos en los que se va recreando lo que es el proceso contra Jesús y su crucifixión y muerte. Y dadas las pautas del retiro, les convocó por aquello de que al final la oración es recordar, es pasar por el corazón lo vivido por otras personas y provocar la empatía que nos hace cercanos a las personas que realmente pasan por esa situación. Claro, eso es, la oración es eso, muchas veces. Bueno, pues dadas las pautas del retiro, les convocó a una puesta en común hacia las 8 de la tarde. A la hora señalada aparecieron, según otras versiones, entre 30 y 50 personas de las pues casi 500 que habían empezado a la mañana. A quienes les explicó el sentido de aquel retiro tan singular que había propuesto. Y les dijo lo siguiente: mirad, la espiritualidad de los pobres con los que convivo allá en el Mato Grosso y que trato de hacer propia y mía, se cifra en estos 3 momentos que os he proporcionado como tema de retiro. Primero, la mayor parte de su tiempo se lo pasan en silencio. No tienen nada que decirse porque ya se lo han dicho todo o casi todo. Y por eso sus jornadas transcurren determinadas, en segundo lugar, por ese cosquilleo que nosotros hoy hemos sentido levemente, eso que se llama hambre. Y en medio de esta hambre, o de esta situación, o de esta creciente experiencia de desolación, el único consuelo que tiene esta gente es meditar, recrear y contemplar los misterios dolorosos, aquellos acontecimientos en los que le sienten a Jesús de Nazaret más cercano y en los que se ven más acogidos por el Dios del amor y de la solidaridad. Bueno, ¿qué pasó? Pues que eso, que evidentemente de aquellos 500, pues solo aguantaron este pulso, pues según las indicaciones que os he dicho, de 30 o 50 personas. Bueno, pues escuchando esta anécdota, tengo que reconocer cuando menos la diferencia entre esta concepción de lo que es ser cristiano y el sentido mismo de la oración y la de Charles de Foucault, un personaje que tiene una particular audiencia en muchos ámbitos dentro de la Iglesia, porque si algo hay en la Iglesia es pluralidad. Hay muchísima más pluralidad en la Iglesia que biodiversidad en la Amazonía. No os lo podéis ni imaginar. Sí, porque a veces me da la impresión de que el discurso en el mundo de la Iglesia es uniforme y es una especie de cuartelillo donde todo el mundo funciona a toque de trompeta. Quien tiene esta concepción y visión de la Iglesia no se ha enterado de la misa a la media, nunca mejor dicho. Porque si en alguna institución hay diversidad y pluralidad es en el mundo de la Iglesia, evidentemente. Bueno, pues digo que para Charles de Foucault, él sostenía que orar era pensar en Dios amándole. Bueno, y también, pues tengo que reconocer la diferencia entre esta manera de entender la vida creyente y cristiana de Pere Casaldàliga con la de otro señor que es Carlos Mester, ¿no? Que también en un momento de la novela de Avelino recoge un diálogo entre Alejandro y uno de sus alumnos que comentan la famosa frase de Carlos Mester, que es: a Dios se le piensa con los pies. Que hay que pararse a pensarla. Es decir, que a Dios se le piensa con los pies. Se le sigue, se le quiere, se le abraza, se le ama y luego se le piensa. Primero vivir, después filosofar. Bueno, pues digo que hay legítimas diferencias entre estas 3 diversas maneras de ser cristiano, de lo que es la espiritualidad y la misma Iglesia. En la Iglesia, al menos en la católica, hay más diversidad o más pluralidad que biodiversidad en la Amazonía, he dicho alguna vez. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de ello, claro. La de Pere Casaldàliga, la de Charles de Foucault o la de Mester son 3 ejemplos. Por supuesto, son diferencias, pero no son incompatibles. Por lo que voy a explicar ahora seguidamente y con esto voy a acabar.
Cuando Avelino realza la espiritualidad, la teología y la eclesiología de Pere Casaldáliga, lo hace sin descuidar el diálogo entre los ateos cuando dicen Dios, lo que dicen, y lo que decimos los deístas y los jesucristianos movidos por la razón en libertad. Dialoga. Y a la vez, acentuando legítimamente una teología y una espiritualidad y una eclesiología en la que se priman los pies, es decir, el compromiso y la acción en favor de la justicia. Pero Avelino no descuida, ni tampoco Pere Casaldáliga, descuida por ello la cabeza, que es la sede de la razón, del pensamiento, del discurso, y ni mucho menos descuida, que es también lo propio de una teología y de una espiritualidad cristiana equilibrada, católica, no descuida el corazón, que es la sede de la experiencia y de los sentimientos, de los afectos. Bien, la atención a esta articulación entre cabeza, corazón, pies y manos es otra de las características magníficamente cuidada por Avelino en esta novela cuando propone y se decanta a favor de la teología, de la espiritualidad y de la eclesiología de Pere Casaldáliga como el mejor, o al menos como el menos malo, o la teología menos mala en nuestros días. Como consecuencia de esta singular e inagotable articulación entre cabeza, corazón, pies y manos, en la Iglesia hay tantas espiritualidades y teologías como cristianos. Entender que en la Iglesia Católica todo el mundo funciona a toque de corneta es un error inmenso. Hay casi tantas teologías, espiritualidades y experiencias como pues, miles de millones de cristianos hay en la Iglesia. Lo que no es de recibo es la existencia de fundamentalismos, es decir, de cristianos, de teologías y eclesiologías o colectivos que, por ejemplo, prestan atención solo a la cabeza, porque eso hace que sean personas con una cabeza enorme, un corazón pequeñito y unos pies y unas manos casi enanas. Estamos hablando no de un cristiano equilibrado, de un cristiano, sino de un monstruito que tiene un enorme cabezón. Tampoco es de recibo, que es lo que tradicionalmente se ha llamado fundamentalismos, antes se llamaba herejías y ahora se llaman fundamentalismos, que también existen dentro de la Iglesia y dentro de la comunidad cristiana, pero también existen legítimas acentuaciones de este asunto. Y bueno, si las acentuaciones legítimas se articulan con los demás miembros de la vida cristiana que conforman la vida y la experiencia, el corazón, la cabeza, nos encontramos con acentuaciones legítimas. Hay cristianos, cristianas, para los que es muy importante la razón, la cabeza, porque dialogan con el mundo moderno. Esto lo hacemos en las facultades de teología, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Hay otros lugares y otros ámbitos donde lo realmente importante es la experiencia, el encuentro, el corazón, el pálpito, la sintonía, el afecto. Y hay otro tipo de gente y de espiritualidades, de teologías y de maneras de ser cristianos en los que lo realmente importante es la transformación del mundo, los pies, las manos. Bueno, pues solo me queda decir, para acabar mi intervención, pues que remitir a los interesados que se adentren, los que quieran, en la lectura de esta novela, porque creo que no perderán el tiempo. Y además les aseguro que quedarán rápidamente enganchados, entre otras razones, porque no es una novela escrita en blanco y negro, como muchas veces esto no es una novela, afortunadamente no es una novela del oeste, ¿no? No es una novela del oeste, donde está claro quién es el bueno, quién es el malo, ya sabemos que el bueno lo va a pasar mal, pero al final va a ganar al malo. No, esto no es una novela en blanco y negro, sino que es una novela que tiene matices, ¿no? Sino que está muy atenta a los matices y a los grises que conforman la vida de cada día, ¿no? Y esto es algo que siempre se agradece, o que al menos yo agradezco en estos tiempos tan marcados por la polarización también en la Iglesia. Por eso yo le doy las gracias a Avelino por esta novela que he leído disfrutando como un enano y que me ha remitido pues, a estas dos referencias, a Puente Ojea y al bueno de Pere Casaldáliga. Pues nada más, eso es todo. Vale. Espera. Marisa. Bueno, pues ahora tenemos un tiempo que, si queréis, podéis hacer alguna pregunta.
Bueno, me siento un poquitín obligado a colaborar en este homenaje a Avelino y voy a resumirlo en un par de frases latinajas. Yo creo que todo lo que habéis dicho, los 4 ponentes, se resume en una frase de estas clásicas: esa abundancia cordis os locitur. Es decir, Avelino no ha hecho otra cosa que poner en una novela, en un relato literario, que se lee muy bien, aquello que lleva dentro. Y quienes le conocemos desde hace tiempo, pues efectivamente lo vemos clarísimamente. Y además, como eso que lleva dentro es bueno, también viene a cuento esa otra frase, también latinaja, pero que suena muy bien: bonum est diffusivum sui. ¿Os acordáis de esa tesis? Tal, pero que es una tesis fenomenal. Y entonces, efectivamente, y eso es lo que hay que agradecer, y no defraudará a nadie que lea la novela de encontrarse bondad. No, yo no estoy muy de acuerdo con lo que has dicho sobre Dios, etc. A mí me gusta más a Dios dejarle en paz. Y yo creo que Avelino plantea en una clase, ¿no?, el tema de Dios, de vais a hacer esto, unos de runner, otros de... Joder, yo no lo planteaba así, ni mucho menos. Pero después ya no vuelves prácticamente al tema este. O sea, son temas más humanos, más de relaciones, más de cariño, más de comprensión, más de evitar sufrimiento, más de encontrar el camino, más de soñar. Es decir, hay un humanismo ahí, un humanismo de una calidad que ya quisiéramos. Entonces, yo lo que quiero hacer son 2 cosas entonces. Avelino, muchas gracias por esta novela. Creo que te sitúa y nos sitúa a un nivel, digamos, como creencia, como creyentes, ¿no? De realmente con sentido, de recuperación de sentido. Yo la veo, por definirlo un poco así. Y después el recordar también aquellos tiempos, decías, de ideas contra estructuras. Mira que no luchamos contra estructuras ya desde bien jóvenes, ¿no? Y esa ha sido realmente lo que aparece ahí también, esa lucha contra estructuras. Pero entonces, por eso, muchas gracias a ti y desde luego animar a todos los oyentes, a todos los asistentes al acto, que es una novela que realmente es más que una novela, es realmente una invitación a reflexionar, a ser humano, etc. Muchas gracias. Esa reflexión que acaba de hacer me recuerda lo que decía Sancho Panza también, ¿no? Bien predica el que bien vive, porque yo otras teologías no las sé. Bueno, quizá la pregunta fuera más dirigida al teólogo, pero bueno, en todo caso va en general. Más que pregunta, reflexión. Habría mucho que reflexionar, pero bueno, me quedaré solo con una cosa. Si algo me gusta, me fascina del cristianismo, es la valentía que tiene. La valentía de presentar a un crucificado como centro de sus esquemas o de sus sistemas. Y a un crucificado, además, acusado de una cosa como muy grave y muy tremenda, de blasfemia, que no es una tontería lo de la acusación de blasfemia. A mí suelo tener una manera de ver las cosas un tanto problemática, siempre veo las contradicciones o las lagunas que hay en las cosas, y el cristianismo me permite sacar adelante o encarar todas las lagunas y contradicciones posibles. Y repito, la valentía de ser capaz de eso
y la valentía que afectaría a cabeza, corazón, pies y manos. que a las 4 o 5 órganos se puede referir. Valentía es lo que para mí definiría, entre otras cosas, claro, pero definiría, en este caso, es lo que quiero resaltar, el cristianismo. No la cumplimos muchas veces, y yo el primero, pero bueno. Por alusiones, vamos a ver, por alusiones, digo, te agradezco la intervención, porque creo que lo propio de un pensamiento católico cristiano es el equilibrio permanentemente inestable, vivir en equilibrio permanentemente inestable entre la cabeza, el corazón, los pies y las manos. A lo largo de la vida, nosotros vamos transitando por distintos, oprimando unas veces la cabeza, otras veces el corazón, otras veces los pies y las manos, unas veces el discurso, la lógica, el pensamiento, otras veces el corazón, el afecto, el sentimiento, la experiencia, el encuentro, y otras veces las manos, los pies, la transformación, el caminar, el construir. Un pensamiento realmente cristiano es aquel que prima legítimamente una de estas funciones, digamos, la cabeza, los pies y las manos, pero no renuncia nunca a las restantes funciones o a las restantes dimensiones. Uno puede en su vida primar la importancia de la razón y, por lo tanto, la razonabilidad de la fe, ¿no? En diálogo, por ejemplo, con la física moderna, con la protobiología o con la antropología cultural, como hay un montón de investigaciones al respecto. Pero, por eso, si tú eres un cristiano, un seguidor del Nazareno, pues tendrás que tener una experiencia de encuentro con el crucificado, por ejemplo, en los crucificados de nuestros días. Y, por otro lado, tendrás que tener una experiencia, cuidar esa experiencia de encuentro con el resucitado en infinidad de destellos de eternidad, de chispazos de futuro, de anticipación del futuro que existen en nuestra vida, que son los que te permiten cargar la batería y caminar en esta vida sin bajar nunca la guardia, porque al final nosotros articulamos, los cristianos, que queremos serlo, la cabeza, el corazón, los pies y las manos, porque sabemos que en la vida de Jesús hay 3 referencias fundamentales que no podemos desistir, aunque podemos primar, que son el Monte Calvario, que son el Tabor, el Monte Calvario, donde se crucifican y siguen estando crucificados los parias de nuestros días, pero donde también hay samaritanos que están allí. El Monte de Tabor, que es qué bien se está aquí, no hay experiencia cristiana sin una experiencia de gratuidad, de saberse en buenas manos. Y el Monte de las Bienaventuranzas, o de la parábola del juicio final, que es donde está el programa de Jesús. Y entonces, a lo largo de nuestra vida, todos los cristianos sabemos que hay distintas legítimas acentuaciones, pero lo que no puede haber es una desarticulación. Yo puedo residir en un tiempo de mi vida en el Monte Calvario, pero de vez en cuando me tengo que dar un garbeo por el Tabor, porque si no quedo achicharrado, como un chicharro al aceite disparado. Y conviene que repasar de vez en cuando también el programa de Jesús para no olvidarme que no soy un ideólogo, sino una persona que soy un seguidor de Jesús. Y lo mismo, puede haber momentos en mi vida en los que sea más importante, necesito la experiencia del Tabor, qué bien se está aquí. Ser seguidor de Jesús es una experiencia gratificante, alentadora, que mueve a la esperanza, pero no puedo descuidarme que en nuestro mundo hay crucificados y samaritanos y que hay un programa en el que tengo que medirme y con el que me tengo que confrontar, que es el Monte de las Bienaventuranzas. Y hay otros momentos en la vida en los que es más importante conocer a fondo el pensamiento y el programa de Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas y en la palabra del juicio final, pero no por ello tengo que desentenderme del programa de los crucificados de nuestros días y de los chispazos de eternidad que existen en nuestros días en forma de anticipaciones, destellos, murmullos de eternidad. Es decir, en la Iglesia, en el catolicismo, existe más pluralidad que biodiversidad en el Amazonas. ¿Es así? Y no hay un cristiano parecido a otro. Y por lo tanto, bueno, pues cada uno tiene que hacer su propio recorrido y saber que tiene que vivir equilibradamente para no ser un pequeño monstruo. Que los hay muchos, ¿eh? O solo el Monte de las Bienaventuranzas, ideología, rollo, patata, mucho discurso. Solo Monte de las Bienaventuranzas, uno hace oposiciones a acabar quemado como una patata frita.
y solo Monte de las de Tabor, pues es un posmoderno que está todo el día colgado y flipado, con un chute de la leche. Todo el día colgado, fumado, pues ya está. Pues hay mucho cristiano fumado, masoquista y, pues eso, de cháchara y parlanchín. El cristiano auténtico, el católico auténtico, vive en equilibrio, pero reconoce que legítimamente a lo largo de mi vida puedo tener una residencia preferente, pero no renunciar a circular. Punto. Me vale. Anísate cantar. Sí, bueno, tenemos que terminar, no va a haber más preguntas porque vamos a dejar un espacio para los que quieran que les firme Avelino la novela. Y antes, Marisa Moratinos nos va a ofrecer otra canción para terminar. Muchas gracias por su asistencia.